Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 27. Hoy vamos a terminar de leer y estudiar juntos este momento, este encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Vamos a ver cómo terminaron este suceso. Así que vamos a leer cómo termina estos versículos, esta sección en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, versículo 27, y vamos a dar lectura hasta el versículo 42. Así dice la palabra de Dios. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Quiero que vayas otra vez al versículo 34. Lo leo nuevamente. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos guíes a través de cada pasaje, a través, Señor, de cada palabra, y hables a nuestro corazón, nos exhortes, nos confrontes, nos animes en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué les hago leer nuevamente este versículo 34? Porque este versículo 34, de hecho la lección de hoy, y no solamente la lección, la predicación de hoy, sino que todos estos pasajes giran en torno a esto que acabamos de leer, que dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que el versículo 34 es muy importante para entender la predicación de hoy. Como título, la predicación de hoy es la necesidad más importante. ¿Sí? La necesidad más importante. Permíteme comenzar de esta forma. Muchas veces nos encontramos con frases célebres, sea en películas, ¿sí?, sea en la literatura que muchas veces podemos leer, y que normalmente cuando las encontramos terminamos, ¿qué haciendo? Subrayándolas, ¿no? Algunas frases que nos gustan. O a veces las ponemos, a los que les gusta mucho la tecnología, a veces las ponemos en nuestras historias de redes sociales, ¿no? Algunos más, algunos menos. Pero siempre que encontramos, sea una frase, sea una palabra, sea algo que de verdad llama nuestra atención, normalmente la resaltamos. Ahora, yo pensaba en esto de las frases y me metí a tuve que leerme 125 frases para desechar alguna, pero solamente me quedé con 4 que me gustaron y me llamaron la atención. Una me gustaba de Beethoven, que decía: nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. ¿Sí? Otra es: cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein. Otra es:
la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Benjamin Franklin. Y hay otra que también me gustó, que decía: los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Nelson Mandela. Y bueno, ahí están algunas frases, no sé si las conocías, seguramente tal vez las has escuchado, pero hay ciertas palabras que tienen un significado profundo. Y mientras más las meditas, mientras más piensas en ellas, puedes ver cómo realmente están hablando de un tema importante. Obviamente, no se pueden comparar las cosas que mencionaron todos estos hombres con las grandes palabras que encontramos en la palabra de Dios de parte de Jesucristo. Jesucristo también tuvo frases célebres. Jesucristo también cargó un gran significado, un profundo significado en pocas palabras. Y una de esas es lo que leemos en esta mañana. Por eso leíamos nuevamente este versículo 34. Y el Señor es claro y dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y déjame decirte, amada familia, que mientras más meditas en estas palabras, más te desafían y más te hacen entender cómo el Señor Jesucristo realmente era sumamente profundo en todo lo que Él enseñaba y en todo lo que Él decía. Y no solamente eran sus palabras, sino era la forma en que Él determinó vivir. Él no solamente hablaba sabiduría, Él vivía sabiduría. Él no solamente hablaba cosas realmente profundas espirituales, sino que Él vivía lo que Él predicaba. Y por eso cuando, por ejemplo, pensamos en Mateo, cuando termina el Sermón del Monte, toda la gente se maravillaba de su enseñanza. ¿Por qué? Porque Él hablaba como quien tenía autoridad. Autoridad. Él era el rey, Él era el Señor. Pero no solamente hablaba con autoridad, sino que su vida era autoridad. Y es imposible no sentir ese peso cuando leemos este pasaje del verso 34. La enseñanza de hoy va a rodear esto que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Así que déjame llevarte a cómo es que terminamos en estos pasajes. ¿Recuerdas la escena que se predicó hace 15 días? Dice la palabra de Dios que el Señor escuchó que los judíos estaban poniendo atención en su ministerio. Así que el Señor está en Judea y toma la decisión de ir a Galilea. Y para ir a Galilea, dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Muchos judíos evitaban ese camino, pero el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Y cuando vemos ahí en el capítulo 4 al principio, hay una necesidad de que el Señor Jesucristo y los discípulos paren. Y se hace una parada cerca de una ciudad que se llamaba Sicar. Y cuando tú lees la narrativa te das cuenta que ¿por qué es que paran? Por el cansancio. El Señor estaba cansado. Y los discípulos, obviamente también. No solamente del cansancio, sino que también tenían hambre y tenían sed. Era necesario parar en el camino. Pero también había una necesidad divina detrás de todo esto. No solamente eran necesidades humanas, sino que había una necesidad divina detrás de esta parada. Jesucristo entonces, de acuerdo a esta necesidad divina, ¿qué empieza a hacer? Dice la Biblia, se sienta en un pozo y de pronto ve ¿a quién? A una mujer que viene a recoger agua al pozo. Más o menos son las 12 del mediodía. No es un horario muy común para que salgan las personas por la cuestión del clima, el sol, por la cuestión de que casi nadie va y necesita ayuda a una mujer para poder sacar el agua. Claramente esta mujer quería pasar desapercibida y en la plática vimos que esta mujer tenía una necesidad.
Esta mujer tenía una necesidad. Una mujer que cuando empieza esta conversación que al principio le llama tanto la atención, que un judío le hablara, que un judío le pidiera agua, en medio de esta conversación, esta mujer va comprendiendo quién le está hablando. Al principio para ella era un simple judío, un hombre. Tú siendo judío me hablas a mí. Y mientras va hablando, la mujer entonces se da cuenta que no es un judío, sino que es me parece a mí, le dice la mujer, que eres un profeta. Eres un profeta. Pero al final el entendimiento de la mujer, la comprensión de la mujer llega hasta que se le muestra claramente de parte de Cristo que ella está hablando ¿con quién? Con el Mesías. Yo soy. Vendrá el Mesías y Él nos dirá todas las cosas. Yo soy quien habla contigo. Yo soy el Cristo. Yo soy el que vendría. Yo soy el Salvador. Y en esto terminábamos de estudiar estos pasajes y llegamos ahí entonces al verso 27. Y en el verso 27 de Juan capítulo 4, ahí se rompe esta conversación, porque en el versículo 27 dice que en esto vinieron sus discípulos. Ahora, yo no sé si te llama la atención, pero ve hasta dónde llega la soberanía de Dios. Si hubieran llegado antes, hubieran detenido la conversación. No tendría que haber llegado, no llegaron ni antes ni después, llegaron en el momento oportuno, cuando el Señor Jesucristo ya dijo lo que tenía que decir, cuando ya la comprensión de la mujer ella entendía que el Mesías era Él. En ese momento es que llegan los discípulos, versículo 27, y lo primero que aparece ahí es que ellos se maravillan de que Jesús estaba hablando ¿con quién? Con una mujer, con una mujer. Lo primero que yo puedo ver acá, pensando en estos pasajes, es, mi hermano, no va a ser ninguna sorpresa lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, acerca de esta necesidad de hacer la voluntad del Padre, de esta necesidad que tenemos de completar la obra que se nos ha dado. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Y quién es el modelo más grande de esto? El modelo más grande siempre será Jesús, Jesucristo, nuestro Salvador. Y lo que yo veo aquí es que a pesar del cansancio, acuérdate, Dios era 100% hombre, Jesús era 100% hombre. A pesar del cansancio, a pesar de la incomodidad, a pesar de lo peligroso que pueda ser ir a la ciudad de los samaritanos, a pesar de las barreras socioculturales que existían entre él y la mujer y los samaritanos, a pesar de lo difícil que es hablar con una persona, y en este caso con la mujer samaritana, a pesar de todo eso, que muchas veces las personas son inaccesibles para poder hablar, Jesucristo estaba, escucha esto, comprometido con hacer la voluntad de Dios. Comprometido con hacer la voluntad de Dios. Y por eso tenemos el primer punto de lo que vamos a hablar hoy. Lo primero es, escucha esto, primer punto, el hombre comprometido a hacer la voluntad de Dios. El hombre comprometido a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Jesucristo es ese hombre. Y ahí en el versículo 27 entonces, en este punto de el hombre comprometido a hacer la voluntad de Dios, lo primero que vemos aquí es cómo los discípulos se maravillan, se sorprenden de lo que ven. Fueron a buscar comida y regresan y ven esta escena. ¿Por qué se sorprenden? Bueno, hemos hablado un poquito del contexto judío que están en los pasajes. Recuerden que hay todo un contexto que rodea estas historias, aún la escritura del mismo Juan el apóstol. Y pensando en ese contexto, la realidad es que no había muchos maestros que hicieran lo que Jesús estaba haciendo. Si no es que no había ninguno. Ellos ya venían viendo en Jesús, ¿se acuerdan que lo hablamos? Una gloria peculiar. Jesús era disruptivo.
como rabí, como maestro. Era un maestro totalmente diferente. Era un maestro que sorprendía a sus discípulos. Y esto es una escena más. A pesar de que quedan asombrados, los discípulos no van a hablar, no van a decir nada. Dice ahí en el versículo 27, a pesar de que quedaron maravillados, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? No hubo cuestionamientos, no hubo una objeción, ni siquiera abrieron el tema para hablar de eso, como en otras ocasiones tal vez sí lo vamos a estudiar y lo vamos a ver. Porque era una maravilla. Mira, un escritor comentando estos pasajes dice lo siguiente: los discípulos llegaron y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Acaso no era un rabí? ¿Cómo podía, pues, ignorar aquella regla rabínica que decía: nadie hable con una mujer en la calle, no, ni siquiera con su propia esposa? Los discípulos estaban recibiendo una lección sobre la verdadera emancipación de la mujer. Aunque les extrañaba muchísimo lo que veían y oían, su reverencia hacia el maestro era tan grande que ninguno dijo, ¿qué deseas de ella? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Me encanta, porque ¿cuál hubiera sido la respuesta a esa pregunta? Si hubiera existido esa respuesta, ¿qué buscas de esta mujer? Que me dé agua, ¿no? Ni tampoco le preguntaron por qué hablas con ella, pues la respuesta hubiera sido para darle agua viva. Pero nadie pregunta. Y tú dices, ¿de dónde sale esto? Mira, los rabinos, simplemente te voy a leer la palabra de un rabí de ese tiempo, lo que pensaban y por qué esto era asombroso. Un rabino decía, un hombre no estará a solas con una mujer en una posada, ni siquiera con su hermana o su hija, debido a que la gente pudiera pensar. Un hombre no hablará a una mujer en la calle y ni siquiera con su propia esposa, y sobre todo con otra mujer, por lo que la gente pudiera pensar. Por eso esto es algo asombroso. Todos los rabí enseñaban que no se podía hablar con una mujer, ni siquiera con tu esposa, ni siquiera con tu hermana, por lo que la gente pudiera pensar. Quedaron totalmente asombrados, totalmente maravillados. Las preguntas no eran malas. Podrían haber preguntado esto, claro, y Jesús hubiera respondido, pero el problema era el motivo de su corazón. No era una curiosidad en sí de qué es lo que estaba pasando, Señor. No, sino era una cierta animosidad hacia lo que Jesús estaba haciendo, pero Él era el maestro y mejor no cuestionarlo. No solo los rabí pensaban así, sino que los discípulos también. Para ellos decir qué preguntas, porque qué preguntas, para ellos y su cultura no había nada que aprender de una mujer. ¿Qué le puedes preguntar? ¿Qué te va a decir? La otra pregunta es, ¿qué hablas con ella? Que quiere decir ese motivo de mencionar que no hay lugar para la enseñanza de la mujer en una forma específica, como en el caso de los hombres. ¿No te llama la atención la cultura en la que estaba el Señor Jesucristo? Y cómo nada de lo que los judíos hacían en este aspecto era algo que realmente honraba a la mujer. Eran reglas humanas, eran mandamientos de hombre. Y aquí está el Hijo del Hombre poniéndolo en una clara evidencia. Una clara evidencia. ¿Qué impacto fue la vida del Señor para sus discípulos? Que aquí tú ves a discípulos acostumbrados a pensar de esta forma, a escuchar enseñanzas de esta manera, que cuando aprendieron a caminar con el Señor Jesús, todo esto cambiaría con el tiempo. Todo esto cambiaría con el tiempo. Y no es que tuvieron que cambiar los roles del hombre y la mujer para darle valor a las mujeres. No, ellas eran y serán valiosas para Dios y para los hombres. El valor de las mujeres fue rescatado por la persona de Cristo en este momento de oscuridad. De hecho, cuando tú llegas a Hechos,
al libro de los Hechos, después de que va avanzando la historia de los discípulos, tú vas a ver a mujeres orando y esperando la promesa del Espíritu Santo con los discípulos. Tú ves en Hechos capítulo 1, no lo busques, pero hablando acerca de esa venida del Espíritu Santo, cosas que pasaron antes de Hechos capítulo 2, leemos ahí en Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y mira lo que dice la Biblia, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cambió el pensamiento de los discípulos al caminar con el Señor Jesucristo. Y al final, me llamaba la atención pensar en esto, porque otros tal vez le hubieran preguntado ahora a ellos, ¿qué hacen las mujeres en medio de ustedes? ¿Cómo es que permiten que esas mujeres estén ahí con ustedes orando? ¿Cómo es que están buscando la dirección de Dios con mujeres? Ahora se dio vuelta la tortilla, ¿no? Como decimos. Ahora los discípulos habían aprendido la lección del gran valor que tiene una mujer en la obra de Dios. Y es lo que vemos aquí. Entonces, date cuenta cómo lo estudiábamos el miércoles en los grupos pequeños. A esto le llamamos discipulado. Al final las enseñanzas y lo que vieron del Señor Jesucristo lo pusieron todo en práctica. Leemos entonces, pero en este momento que estamos viendo, los discípulos no pensaban de esta forma. Los discípulos no veían de esta manera. Entonces para ellos es extraño que Jesús hablara con una mujer. Y no solo eso, sino miren el versículo, seguimos avanzando. Ahí en el versículo 28 va a haber un paréntesis y lo vamos a enseñar en el otro punto. Pero dice aquí que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y nuevamente en el versículo 31 vemos la conversación de Jesús y sus discípulos. Y dice así, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, estoy en Juan 4:31, diciendo que Rabí, come. Versículo 32, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Me llama la atención la distracción de los discípulos en no entender nada de lo que estaba pasando. Nada. En primer lugar, vemos ahí, ahora ¿quién no se siente identificado aquí, no? Dios está haciendo algo y nosotros no lo vemos, no lo podemos ver, estamos distraídos. Bueno, los discípulos estaban aquí totalmente distraídos. No veían, no podían ver lo que estaba pasando. Ellos estaban preocupados en, ¿cómo es que está hablando con una mujer? ¿Qué hace? Después, ya cuando la mujer se fue, su preocupación es, Rabí, ya, come, ya aliméntate. Queremos explicaciones, porque me imagino que los discípulos querían saber, queremos explicaciones, pero nos las aguantamos. Ya es hora de comer, come, te rogamos que comas. Y cuando el Señor les responde que su comida no la conocen ellos, ¿qué es lo que piensan los discípulos? ¿Alguien le habrá traído de comer? Ve la distracción que habían ahí en los discípulos. Ellos no podían creer que en tierra de samaritanos alguien le hubiera traído comida a Jesús. Todo era como, ahí estaba su atención. Los discípulos estaban claramente distraídos de todo aquello que estaba pasando, a pesar de lo que Jesús venía haciendo, a pesar de las barreras que Dios venía derribando. Desde que fue necesario pasar por Samaria, aquí ya era algo como, esto como que me debería, pero los discípulos estaban distraídos. Ellos estaban, pero no estaban. Al mismo tiempo, no solamente estaban distraídos, sino que estaban limitados en aquello que veían. Había una falta de compasión en sus corazones, que con el tiempo
llegaría. Con el tiempo llegaría. Esa compasión iba a madurar en sus corazones, porque no van a ser los mismos discípulos los que vemos aquí en los evangelios y lo que podemos ver en Hechos. ¿Qué les faltaba? Les faltaba aprender de ese compromiso que Jesús tenía. Les faltaba aprender acerca de esa gracia que tenía nuestro Señor, de esa misericordia. Para ellos la cuestión social era mayor y más influyente que lo que el Señor les quería mostrar en este momento. Es aquí donde vemos entonces esta lección para sus discípulos y vemos estas palabras célebres. Versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué está diciendo el Señor con estas palabras? Podríamos tal vez cambiar las palabras y decir: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Celestial y que complete su obra. Acompáñame a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3, versículo 3, 8:3. Ahí en el verso 3 dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién va a usar estos pasajes cuando sea tentado por Satanás? Jesucristo. En pocas palabras, lo que podemos también pensar de este versículo 34 en capítulo 6 es que la obediencia a la palabra de Dios es más importante y más satisfactoria que satisfacer una mera necesidad física. Cuando tú analizas estos pasajes, al final debes entender, o debemos entender juntos, que la obediencia a la palabra de Dios es lo más importante. Y no solo lo más importante, es lo que más satisface el corazón, más que cualquier otra necesidad. Esta es la necesidad más importante que debemos cubrir. Y esa es la lección que quiere enseñarle Cristo Jesús a sus discípulos. ¿Se acuerdan del versículo anterior? El Señor tiene una certeza en las palabras cuando dice: yo tengo. Siguen ahí en el versículo 32, dice: yo tengo una comida. Y me llama la atención que esto es una convicción personal. Yo tengo. Jesús dijo: yo tengo. ¿Sí? Más allá de algo que existe en forma general, hubiera tal vez sido diferente si Él decía: hay una comida. Pero no hay una comida. Jesús dijo: yo tengo una comida. ¿Sí? Es mi alimento. Jesús está diciendo: ese es mi alimento. No lo está haciendo general, Él lo está haciendo específico. Esta es mi necesidad, este es mi alimento, esto es lo que me satisface, esto es lo que yo busco intencionalmente. ¿Qué? La voluntad del que me envió, que termine su obra. Piensa que esto no solamente fue lo que Él dijo, sino fue como vivió constantemente. El Señor Jesucristo vivió de esta forma toda su vida. Ese es el mayor ejemplo. Juan registra esto en muchos pasajes. Acompáñame rápidamente. Capítulo 5, verso 30. Juan 5, 30. Juan 5:30 dice ahí: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. 6:38, mismo Juan 6:38.
Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y por último, 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué dice ahí? He acabado la obra que me diste que hiciese. Para Juan, al escribir su evangelio, era importante remarcar esta lección. Jesús estaba concentrado en buscar, en hacer la voluntad del Padre. Ahora, mis hermanos, podríamos terminar aquí la predicación porque la lección es simple. La lección es llana y al mismo tiempo es profunda. En medio de las distracciones, en medio del entendimiento limitado de los discípulos, el Señor les enseñó esto. Esta es la necesidad más importante. Más importante. No es la única, es verdad, no es la única, pero sí es la más importante. Y lo decimos así porque el Señor lo dijo así. Así lo dijo el Señor. Escucha, puedes estar cubriendo todas tus necesidades, pero al mismo tiempo estar muriendo de hambre. Puedes estar cubriendo todas tus necesidades, pero al mismo tiempo estar anímico. ¿Sí? Al mismo tiempo. Porque esta es la necesidad más importante que tenemos. No son otras. Hay otras, pero esta es la más importante. Hay una necesidad que sobrepasa a todas. ¿Y cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Cristo tuvo una misión específica y única como Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Nadie tuvo una obra de parte del Padre tan elevada como la que tuvo su Hijo, Jesucristo. Sin embargo, nosotros también tenemos una obra específica que cumplir. Algo que quiero que entendamos en esta tarde es también, mis hermanos, no estoy hablando de algo general. No estoy hablando de la voluntad que se ve en la Escritura, la cual debemos cumplir. Es verdad. Pero mire el lenguaje que hay aquí. El lenguaje es muy específico. El lenguaje de Jesús fue: tengo que terminar la obra que a mí se me dio. No es una obra que compartió contigo, no es una obra que compartió con sus discípulos, fue una obra específica. ¿Y cuándo la cumplió? En la cruz, cuando Él dijo: consumado es. Esa fue su obra. No fue algo general, no es que vino, específicamente vino a dar su vida en rescate por nosotros. En rescate por nosotros. Vemos también el ejemplo de los discípulos que tenían que aprender esta lección. Estos discípulos que estaban rodeando al Señor Jesucristo fueron llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue esa voluntad? Ser apóstoles. Ser apóstoles. No es una voluntad que se pasa a nosotros también. Era una voluntad específica para estos hombres. Esa fue la voluntad de Dios para un Pedro, para un Tomás, para un Mateo, que fueran los apóstoles.
¿Cuál fue la voluntad específica de Cristo? Que diera su vida. Eso vamos a ver en los siguientes pasajes. Mira lo que dice en el versículo 35. Versículo 35, Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, no dicen quiénes, vosotros, ustedes, no dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí les digo, ¿a quiénes? A ustedes les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Versículo 38, mira lo específico aquí. Yo os he enviado, ¿a quiénes? A ellos. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, ¿y quiénes? Y vosotros habéis entrado en sus labores. En sus labores. El Señor está siendo muy específico aquí con los discípulos. Tú no puedes tomar estos pasajes y personificarlos a ti. Personalizarnos es mejor. Personalizarnos. No puedes decir, Dios, no, esto es algo, la lección aquí no es salgamos todos y que Dios nos... No, esa no es la lección. La lección aquí es, tienes que cumplir la voluntad de Dios. Así como Cristo la cumplió. Así como los discípulos la cumplieron. La exhortación también es muy específica. Jesús le dice a sus discípulos, alcen sus ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto de blancos es una expresión que señala la madurez del fruto, del grano, es decir, ya está maduro. El Señor, sabemos por los versículos aquí, que no se está refiriendo al campo, literal. Se está refiriendo a la necesidad de que las personas tienen de escuchar el Evangelio. Algunos de los comentarios de estos pasajes especulan que mientras Jesús les está diciendo alcen su mirada, ya se avecinaba o ya venía la multitud de samaritanos. Y normalmente los samaritanos, este mundo, normalmente vienen vestidos de blanco, traen turbantes blancos. Y yo leí algunos comentarios y tal vez tenga algún sentido diferente. Y cuando el Señor les dice alcen sus ojos, es que ellos alzaban sus ojos y veían a la gente caminando hacia Jesús. Pero es una especulación solamente. Pero el Señor les está hablando acerca de, es tiempo de trabajar segando. Es tiempo. Cristo llama la atención de ellos para que orienten su vida con otra dirección, que se levanten de observar lo que es terrenal para centrarse en las realidades espirituales que estaban en su entorno. Este levantar los ojos se refiere a observar como Jesús está observando, en donde Dios controla todo y donde venía también la salvación para todos estos samaritanos. Explica el Señor que el que lo hace, el que trabaja en estos labores, ¿recibe qué? Recibe salario. Hay una paga. Y no solamente hay una paga, le dice a sus discípulos, sino que también recogen fruto. Y no un fruto que perece, sino un fruto eterno. Eterno. Y el Señor también señala que es algo posible porque otros han labrado. Otros han sembrado. Lo que el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos es que hay un gran privilegio ser parte de lo que estaba pasando en ese momento. Hay una puerta abierta delante de ustedes, le dice a los discípulos, y les dice, este es el tiempo. Y de forma específica les dice a sus discípulos, yo les he enviado a cegar. Yo les he enviado a cegar.
y ahora les toca a ustedes entrar en sus labores. ¿Eso se cumplió? Claro que se cumplió, ya estudiamos Hechos. Y cuando les tocó a ellos, ¿qué es lo que hicieron? Cegaron. En la predicación de Hechos capítulo 2, dice la Biblia que cegaron más de 3,000 personas. Cuando sigue avanzando el libro de los Hechos, dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 4, que en la segunda predicación de Pedro cegaron más de 5,000 personas. Y más adelante dice la Biblia ahí en Hechos 5:14 que los que creían en el Señor aumentaban más y gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Cegando lo que ellos no labraron. ¿Quiénes eran los otros que labraron? Es todas las personas que participaron en la predicación. Fue un Moisés que profetizó la venida de Cristo. Fueron todos los del Antiguo Testamento que fueron anticipando la venida del Mesías. Fue todos aquellos que estaban, Juan el Bautista, predicando el Evangelio. Todos ellos fueron labrando y ahora los discípulos estaban cegando. Y sobre todo hubo alguien que labró más que todos, que fue Cristo Jesús. Cristo Jesús preparando al pueblo para que después ellos vinieran y cegaran. Lo que estamos viendo acá es esa transición que iba a pasar de Cristo a sus discípulos. Estos hombres específicamente iban a llegar a ser parte del fundamento de aquello que iba a cegarse. Dice la Biblia ahí en Efesios 2, cuando Pablo les está hablando de la iglesia, le dice así que ya no son extranjeros, no son advenedizos, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios fue preparando a sus apóstoles y además discípulos que estaban ahí para el inicio de la iglesia. Mis hermanos, a veces no tocamos esto, pero aquí en estos pasajes se está viendo lo que conocemos como las dispensaciones. Iba a comenzar una nueva administración de parte de Dios al mundo. Iba a terminar la dispensación de la ley. Y los discípulos iban a comenzar en la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, cegando. Ustedes entrarán a sus labores. El Señor los envió entonces a cegar como apóstoles. Los términos que Jesucristo usa para Él y sus discípulos no son generales. Tú ves aquí generales así, imagínate que de pronto el Señor Jesucristo ya fue exaltado, ya subió, y ahora los discípulos dicen, bueno, pues no sé qué hacemos, pero pues al menos obedezcamos, vamos a obedecer, vamos a ver. No fue Dios específico para nosotros. ¿Tú puedes leer eso en Hechos? Tú puedes ver que hubo un momento donde ya no sabían ni qué hacer y de pronto pasaron 30 años y les cayó el 20 y entonces empezaron a predicar. No, ellos sabían para qué nos preparó Jesucristo, para esto, para predicar. En Hechos capítulo 2 tú ves a Pedro levantándose y predicando acerca de Cristo. No hubo duda. No hubo incertidumbre, ellos fueron llamados a ser apóstoles. En Hechos capítulo 6, cuando aparece la necesidad dentro de la iglesia, le dicen a los discípulos, no, es que es necesario que nosotros perseveremos en la lectura, en la oración, en la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos sabían qué hacer. Cristo fue específico para sus discípulos y los discípulos entendieron qué tenían que hacer. Y escucha esto, no solo sus discípulos cercanos que fueron apóstoles, también los demás discípulos, porque cuando comenzó la persecución en Hechos, a causa de lo que pasó con Esteban, dice la Biblia que salieron y fueron predicando de Cristo Jesús. Y esos no eran apóstoles, hermanos, pero sabían lo que les tocaba hacer en ese momento. Hay una parte general de la voluntad de Dios para nosotros, creo que todos la entendemos, que muchas veces la encontramos en la Escritura, no muchas veces, está en la Escritura. ¿Qué espera de ti Dios para todos?
que seas un discípulo y que hagas discípulos. ¿Hay alguna objeción en cuanto a la voluntad de Dios para eso? No. Dice la Biblia ahí en 1 Tesalonicenses 4 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Hay una objeción de eso? No. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que agradezcamos al Señor. 1 de Pedro 2 y 3 habla acerca de que la voluntad de Dios es que demos testimonio como creyentes en medio de la injusticia y en medio de la prueba. ¿Y eso para quién es? Para todos. Esta es la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que cuando más y más caminamos en esta voluntad, mayor comprensión de la voluntad específica de Dios tendremos en nuestras vidas. Y quiero decirlo bien claro. La voluntad de Dios no solamente es general para ti y para mí, querido hermano. La voluntad de Dios también es específica. También es específica. Yo te pregunto en esta tarde, ¿conoces que existe una obra específica de Dios para tu vida? Más allá de que leas, más allá de que te santifiques, más allá de que agradezcas, tú sabes que Dios quiere hacer algo contigo de forma especial. Yo decía, bueno, pero justo en la mañana o ayer platicaba con mi esposa, es que esto tal vez nos haga como confundirnos, pero no tenemos que confundirnos. Dios fue muy específico, o dime cuándo no fue específico en la Escritura. Con todos los jueces Dios fue específico, quiero esto para ti. Sansón sabía lo que era la voluntad de Dios y fracasó en esa voluntad y al final por gracia de Dios pudo cumplirla, pero él sabía, todos sabían, Jonás sabía qué era lo que Dios quería para él, Jeremías sabía, todos sabían. ¿Y por qué cuando llegamos a nuestro tiempo no sabemos? No sabemos, mi hermano. Y me lo digo a mí también. Como que nos da miedo decir, es que hay una voluntad específica. No, es que toda la evidencia bíblica me señala que Dios tiene algo específico para cada creyente. Para cada creyente. Esto va más allá de lo que conocemos y debemos hacer. Este saber o conocimiento se hace lo más importante, la necesidad más suprema. Aquí el Señor no es general. Aquí el Señor está siendo específico con lo que Él tenía que hacer, con lo que los apóstoles tenían que hacer, y por tanto, ¿cómo nos desafía Dios en esta tarde? No general, específicamente. Dios quiere que hagas algo específicamente para Él. ¿Cuánta certeza hay? ¿Cuánta certeza tienes en tu vida que estás buscando la voluntad de Dios para ti? ¿Cuánta certeza tienes en tu corazón de que estás buscando la voluntad de Dios? La respuesta a esta pregunta, escucha esto, más que descansar en el futuro y ahorita haciendo la pregunta de decir, bueno, ¿qué es lo que Dios va a querer para mí en un futuro? No, esta certeza descansa en el presente. Esta certeza descansa en el presente. Es una certeza en el corazón y no es una confusión futura. Déjame explicarte esto. Esto de la voluntad específica de Dios no es algo que me confunde en el futuro. No es algo que me debería tener ahí como, ay, ¿será esto? ¿O será por acá? ¿Será A, B, C, D? Ay, ayúdame a tomar. No es. Es una certeza presente de que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. De que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pues digo, no es hacia adelante, es en el presente. Si yo busco mi santificación, si yo realmente me comprometo a ser un discípulo,
Si realmente yo le agradezco a Dios, yo busco cumplir sus mandamientos, si hoy cumplo la voluntad general de Dios en mi vida, entonces eso me da la capacidad de tener en mi corazón la certeza de que realmente estoy cumpliendo la voluntad específica de Dios. Eso es lo hermoso de este pasaje. Yo estoy seguro, amado hermano, que Dios me llamó a ser pastor. Y estoy haciendo la voluntad específica de Dios en mi vida. Y esto no es algo general. Esto es algo específico. Y esto es igual de valioso que tú tengas la certeza que Dios te llamó a hacer luz en medio de donde Dios te ha puesto. Es el mismo valor, es la misma gloria, es lo mismo lo que hace un pastor que lo que hace un hombre dentro de un trabajo específico. Es el mismo valor para Dios. El que Dios te haya dado tal vez un ministerio dentro de la iglesia local, es esa seguridad de saber que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y a veces carecemos de esa certeza. Y no es tanto de hacer algo en el sentido de que para que los hombres vean o que los otros digan, no, ese sí está bien involucrado. No es así. Es la certeza de que mis decisiones están de acuerdo a la voluntad de Dios y de que realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Yo te pregunto, en la etapa de tu vida, ¿estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Y no seas general, sé específico. ¿Estás haciendo realmente hoy, en la etapa donde estás con tus hijos, tengas hijos, no tengas hijos, estés casado, no estés casado, no importa? Hoy, si yo te pregunto, mi hermano, ¿estás seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios hoy? Esa es la necesidad más grande. Y si no tengo certeza de que hoy estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, me estoy muriendo de hambre, espiritualmente hablando. Tengo la necesidad más grande no suplida. Digo, esto no es nada místico. Es esa certeza que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones para decir, Señor, tú querías que yo estuviera acá haciendo esto. Señor, tú querías que tomara esta decisión y hoy tengo claridad de que por esto me preparé. Y por esto hice lo que hice, y por esto me llevaste por este camino. Hoy tengo la certeza de que estoy haciendo tu voluntad para mi vida. ¿Tú tienes esa certeza? Podría responder con toda sinceridad, estoy seguro que lo que hago es lo que el Señor quiere que esté haciendo. Esta es la mayor necesidad que tenemos, familia. Que seamos hombres y mujeres comprometidos con la voluntad de Dios. Que seamos hombres y mujeres comprometidos con la voluntad de Dios. Porque esto me lleva al segundo punto de la predicación, que es más corto, que es que cuando un hombre y una mujer viven en la voluntad de Dios, cumplen la voluntad de Dios, ¿qué crees que van a venir? Los resultados. Van a venir los resultados. Se hacen evidentes los frutos. Y no solo hablo dentro de la iglesia, hablo fuera de la iglesia. Cuando un hombre tiene certeza, una mujer tiene certeza de que tiene que hacer algo específico por todo lo que Dios le ha permitido vivir y tener, y entonces vive con esa certeza y lo hace, déjame decirte que habrá resultados. Porque esto es lo que pasó aquí. ¿Qué resultado hubo? Una multitud creyó. La mujer samaritana llegó a satisfacer su sed en el agua viva. Ya no había, imagínate, cuando alguien camina con este compromiso, al final tú puedes ver ese resultado. Yo no sé si has estado ahí, pero a veces tienes la oportunidad, Dios te abre momentos específicos donde tienes la oportunidad de predicar el Evangelio. Y estás en el lugar correcto y haces lo que tienes que hacer, y al final, ¿sabes qué? Dios habla a tu corazón, tú hablas a tu corazón y dices, Señor, tú hiciste esto.
Tú querías que le hablara a tal persona. Tú querías que diera testimonio de tal forma. Siempre hay resultados. Y ese es el resultado del compromiso. Y es lo que la iglesia necesita. Es lo que el Señor pedía de sus discípulos. Cumpla la voluntad de Dios. General, sí, general y específica. Sean apóstoles. Sean los heraldos, mis heraldos. Compartan el evangelio. ¿Y qué fueron ellos? Los apóstoles, el fundamento de la iglesia. Fue algo bien específico. Y también para nosotros hay algo bien específico. Y cuando somos así, entendemos eso, entonces gloria a Dios, porque habrá fruto para vida eterna, como dice el Señor Jesucristo. Dice ahí en los últimos versículos, versículo 39, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En esa noche, seguramente, la mujer samaritana podría descansar pensando: hice la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para la mujer samaritana? Ir a los suyos, ir por la ciudad y decir: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo hice. Vengan. Y con amabilidad, porque no dudaba, con amabilidad: ¿no será este el Cristo? Como diciéndoles: es el Cristo, pero vengan ustedes y véanlo. Él es el Cristo. Y mira, esta mujer no era un apóstol, esta mujer no era ni siquiera un discípulo que comenzó con Juan el Bautista, y no, esta mujer fue una pecadora, como nosotros, pecadores, que encontró vida eterna en Cristo Jesús, que su sed fue satisfecha en el agua viva, y fue una mujer que cumplió la voluntad de Dios. Fue el testimonio necesario en ese momento. Jesús fue por esta mujer. Y esta mujer cumplió la voluntad de Dios, y detrás de esta mujer vino toda una multitud. Y dice la Biblia entonces que llegaron y muchos creyeron por el testimonio de ella. Y cuando hablaban con Jesús le rogaron: Dios, Jesús, quédate 2 días más. Y se quedó. Y en ese tiempo muchos creyeron, ya no por la mujer, creyeron por las palabras de Jesús. Y al final entonces se acercan con la mujer y le dicen: creemos que Él es el Cristo. Ya no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque le hemos escuchado. Hemos llegado a la misma comprensión que tú llegaste. Él es el Salvador del mundo. El resultado del compromiso a la voluntad de Dios fue evidente. Una mujer con una verdadera necesidad y toda una multitud que encontró la salvación en la persona de Jesucristo. Ya para terminar, tal vez estas preguntas son importantes. ¿Qué fruto está llevando tu vida para la gloria de Dios? ¿Qué fruto está llevando tu vida para la gloria de Dios? Si no estás llevando ningún fruto, hermano, estás fracasando en la necesidad más grande. No porque yo lo digo, porque Jesús lo dice. Porque esto es lo más importante. ¿Qué fruto estás llevando para la gloria de Dios? Tu vida refleja el compromiso de hacer la obra que Dios te ha dado que hagas. La iglesia necesita este compromiso. El Señor busca este tipo de compromiso. Es una necesidad para ti hacer la voluntad de Dios y descubrirla y hacerla. ¿Tienes la certeza de aquello que estás haciendo, realmente el Señor te llamó a hacerlo? Alza tus ojos, querido hermano y hermana. Deja de dar vueltas. Pon la mirada en Cristo y ve lo que Él quiere para ti. ¿Hasta cuándo seguiremos perdiendo el tiempo y las oportunidades que el Señor nos da?
Esta era la comida de nuestro Señor, su alimento, su necesidad más profunda. Que también sea la nuestra. Hacer la voluntad de Dios. Amén. Oramos. Señor, queremos acercarnos a ti en humildad. Saber, Señor, que realmente estamos cumpliendo tu voluntad. Señor, podemos estar cubriendo todas las necesidades, pero si no hacemos tu voluntad, Señor, estamos fracasando. Ayúdanos de verdad a buscar tu dirección y tu guía y a entender, Señor, que debemos cumplir tu palabra, pero también tenemos que anhelar, tener la certeza en nuestro corazón de que estamos haciendo lo que tú nos mandaste hacer. Perdónanos, Señor, porque nos gusta pasar tantos días con tanta hambre, Señor. Ayúdanos a cubrir esta necesidad. Ayúdanos a entender que tu voluntad es lo más importante. Ayúdanos, Señor, a descansar, como leíamos en Mateo, que todas nuestras necesidades serán cubiertas por ti y que tú nos exhortas que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que de verdad lo busquemos, Señor, que de verdad lo anhelemos como anhelamos el mismo alimento físico. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.